Bueno, vamos a continuar, que vamos un poquito de tiempo, fuera de tiempo, ¿vale? Vamos a comenzar este segundo panel de experiencias y os voy a ir presentando a las personas que van a intervenir. En este caso, lo primero de todo es agradecer, ¿vale? Agradecer que hayáis venido, agradeceros a los que ya habéis estado y a los que comenzamos ahora, pues que hayáis asistido a estas jornadas, que habéis acudido a la convocatoria que os hemos hecho. Entonces, en esta mesa la tenemos formada en principio por Maite Andreu Los Santos, ¿vale? Que va a ser la primera ponencia que nos van a dar ahora mismo. Te voy a presentar con los datos que yo tengo. Luego, si quieres añadir tú algo más. Maite ha sido directora general de vivienda del Gobierno de Aragón, si no me equivoco, ¿vale? En su cargo anterior. Ahora trabajas en la gestión de ayudas de fondos europeos, ¿vale? Y también trabajas en Zaragoza en la restauración de un monasterio que también tiene una connotación de tipo social. Es más o menos lo que tengo, es tu carta de presentación, entonces te doy paso y ya nos cuentas tú, nos hablas de tu experiencia, de lo que te parezca, ¿vale? Perfecto. Lo primero, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer estar en Talavera. Con Talavera han sido diferentes los nexos con los que he ido trabajando. Mi legislatura fue la del 15-19 y ahí conocí al que fue en ese momento director general de vivienda de Castilla-La Mancha, José Antonio Carrillo, que es el que nos ha inaugurado esta mañana las jornadas. Y posteriormente, pues bueno, hemos ido trabajando con la actual directora general de vivienda, con Inés Sandoval, porque en esta legislatura estoy trabajando con Traxa, una de las empresas públicas, que es con la que estoy gestionando los fondos europeos. Como sabéis, ahora en Castilla-La Mancha, como en otras comunidades autónomas, hay una inversión importante de fondos europeos destinados para vivienda. En el caso, yo estoy coordinando el programa de PRE, que habéis oído hablar hasta la saciedad de él, y de PRE 5.000. Son fondos exclusivamente para rehabilitación de vivienda. En el caso del PRE 5.000, para viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes, por lo cual también se está trabajando la despoblación. Y mi trabajo principalmente es la difusión de estos programas y la coordinación del programa en sí. Por lo cual sigo vinculada a Castilla-La Mancha. Anteriormente era porque sí que es cierto que trabajamos de una forma muy parecida a Castilla-La Mancha y Aragón, y ahora porque directamente estoy coordinando unos programas de fondos europeos, pero en nuestra comunidad autónoma. Y luego lo que comentabas, que podría ser un poco más curioso, es en mi comunidad autónoma, en Aragón y en este caso en Zaragoza, estoy trabajando para una fundación con un carácter social, y es la rehabilitación de un monasterio del siglo XIV, un monasterio que está, voy a decir ocupado, que esa palabra se me ha quedado ahí pegada en la piel, que sigue estando habitado, mejor dicho, que está habitado y que son pues más de 4.000 metros de monasterio, y estamos dándole una alternativa, una nueva vida. No queremos que se lo quede uno de esos grandes tenedores, que en esta ocasión sería para una explotación pues hotelera, lógicamente, porque un monasterio del siglo XIV, el único monasterio que queda en esta comunidad autónoma habitado y de arte mudéjar, y bueno, pues es una joya. Entonces estamos intentando que no se lo quede un gran tenedor y que pueda tener una siguiente vida, por así decirlo, y que sea esta de un carácter social, un poco con la idiosincrasia del propio monasterio. Podría tirarme horas hablando de ese monasterio, porque es no son monjas las que habitan en él, sino canonesas, y son mujeres muy reivindicativas que fueron excomulgadas en su momento y que siguen reivindicando y creyendo que la labor de la mujer en la Iglesia es mucho más que la que le concedieron por ser mujeres. Entonces, bueno, pues
hilo todo esto para decir que aparte de trabajadora social, soy psicóloga y soy un máster en relaciones de género, por lo cual mi formación ha sido mucho más vinculada al ámbito del género que, como podéis ver, al ámbito de la vivienda. Entonces os preguntaréis cómo puede ser que termine hablando de vivienda y que haya terminado, pues eso, trabajando en Castilla-La Mancha después de un bagaje como directora general de vivienda. Pues en el año 2015 la realidad de la vivienda en nuestro país se encuentra, como ya habéis apuntado muchos de vosotros, en una situación de cambio. Hay un total cambio, hay un impasse. Un impasse que las administraciones, si bien lo habían ido viendo, la crisis del 2007 ya había empezado a apuntar que algo estaba cambiando, ven que todos los desahucios que se van produciendo tiene que haber una respuesta. Tenemos una serie de decretos, una legislación, aparecen las moratorias, pero ¿qué pasa realmente? Entonces, en ese panorama hay un cambio político. En mi comunidad autónoma hay un cambio político. Pasamos de un gobierno de derechas a un gobierno de izquierdas, y en este caso hay un bipartito digo bien, hay un gobierno PSOE con un gobierno Xunta. La Xunta, no sé si la conoceréis, pero si os hablo de José Antonio Labordeca, seguro que la palabra de a la mierda os suena a todos vosotros. Pues bueno, a mí me llaman de la Xunta para decirme que me parecería empezar a trabajar con ellos, que van a gobernar y que el departamento que van a llevar es el de ordenación del territorio. Yo me moría de la risa, me decía, carretera, de verdad, no tengo ni idea, soy trabajadora social. Y me dicen, no, vivienda, y dije, no tengo ni idea, o sea, yo lo de los planos, las casitas las hago con mi hija para las muñequitas, o sea, no sé más. Y entonces me contaron todo esto y dije, uy, pues puede ser interesante. Y contado todo esto y el por qué me planteo lo de sí empezar a estar en política, os tengo que decir que yo no militaba en ningún partido político, os tengo que decir que yo soy ajena, soy una militante social, si se puede decir de alguna manera. Soy me creo lo de las trincheras de la calle, me creo por eso entendía perfectamente lo de las ONGs, porque yo siempre había estado vinculada a ONGs. Sí que es cierto que era desde el ámbito mujer, había trabajado toda mi vida en el ámbito sanitario con mujeres y había estado en sindicatos y tal, por lo cual dije, puede ser una experiencia. Y en todo esto llego a un departamento que es el departamento de vivienda en Aragón. El departamento de vivienda en Aragón en el año 2015 se encuentra con 3 delegaciones provinciales, Zaragoza, Huesca y Teruel. Para que os hagáis una idea, lo primero que piden cuando yo llego a la dirección es si se puede poner algún arco de seguridad para que los usuarios cuando vayan pasen por el arco de seguridad. Claro, yo me quedo muerta. Digo, perdón, ¿cómo que un arco de seguridad? Y los técnicos tranquilamente me dicen, sí, claro, es que nosotros hasta ahora lo que hemos recibido han sido arquitectos, promotores, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el usuario de vivienda. Y lo digo aquí porque tenéis que entender, cuando vosotros estabais hablando antes de, es que vivienda tiene que implicarse con servicios sociales, es que vivienda tiene que ver que la otra pata necesaria es bienestar social. Es que vivienda, cierto, pero es que hasta hace 4 días vivienda lo que era hacer promociones de vivienda. O sea, quien más participó y quien uno de los máximos responsables del boom que se produjo en la crisis del 2007 fue la propia administración. ¿Cuántas viviendas de promoción pública se ejecutaron en los años anteriores? Claro, estas se terminaron. No tenemos esqueletos de edificios de las administraciones sin ejecutarse. Pero ¿cuántas viviendas?
muchísimas. Viviendas además que fueron en venta, la gran mayoría. Entonces, imaginaros cómo vivienda, como los técnicos de vivienda, que no os quiero recordar que la mayoría de ellos son arquitectos, arquitectas, delineantes, aparejadores, jurídicos, etcétera, etcétera, ¿cómo pretendéis que empiecen a plantearse atender otro tipo de necesidades que es que no les suena de nada? Que es que los regalos de Navidades allí, yo me reía muchísimo porque cuando me decían, es que a ver, estamos acostumbrados que nos regalan con los jamones. Claro, a mí me parecía irrisorio, y me decían, y ahora la mayoría son árabes, estos no nos han regalado jamones. O sea, el choque para ellos, para la administración, yo estoy hablando de mi administración, pero para todas las administraciones, el choque para la administración fue brutal. Hubo un cambio de paradigma. Entonces, para afrontar eso, tenemos que trabajar desde la propia administración y decir, hay un cambio de realidad, totalmente. La administración ya no va a promover viviendas. Y el problema es que además la administración tiene que darse cuenta de una cosa, y es que ha estado durante más de 30 años promoviendo viviendas en venta. Y es así. Viviendas que ahora son de particulares. Viviendas a las que ahora no pueden echar mano. Viviendas que ahora deberían de formar parte de ese parque de alquiler público. Ese parque de alquiler público del que nos hemos llenado la boca de hablar políticos y políticas durante todos estos años. Tenemos que hacer aumentar el parque de vivienda público, como si fuesen cebollinos. Es decir, si en el 2015 yo llego a una administración en la que todo el funcionariado está acostumbrado a trabajar con constructores y promotores, que lo que han hecho ha sido ir a buscar licencias para promover VPO, VPT, VPP para la venta, ¿cómo quieren ahora que los usuarios que le digan pidiéndoles vivienda, les den vivienda? No la hay, no la hay. Si queréis comparamos el número de vivienda pública que tenemos en España con el resto de Europa. Y me diréis, ¿pero por qué? Y no podemos decir que es porque no hayamos promovido. España ha promovido vivienda muchísimo. Lo que pasa es que ha promovido vivienda para la venta. Porque la conciencia que teníamos era de que había que hacer vivienda para todos, entendiendo que el todos era el españolito medio. Porque en España lo de las clases sociales se definió un poquito mal. Era una clase alta, que esa, ¿para qué? La clase media, que accedía a esa vivienda, a esa VPO, sin ningún problema, y luego la clase de excluidos. Eso, pues ya estáis vosotros los de las ONG, ya por ahí, desde la Cáritas, ya estará. Oye, pues que siempre han estado y no han dado mucho nada. Pero no se dan cuenta, la administración nunca piensa en que la vivienda no es un bien para lucrarse, la vivienda es un derecho. Cuando antes el compañero decía José Antonio Carrillo que es el derecho que da acceso al resto de derechos. Eso lo decimos ahora los políticos. Pero ¿vosotros creéis que en los años 2000, cuando nos dedicábamos a hacer vivienda para la venta, alguien decía que era el derecho que nos daba acceso al resto de derechos? No. Se pensaba en cómprate una vivienda de VPO por 110.000 euros, cuando pasen los 30 años, véndela por 170 y has hecho negocio. Ese es el problema con el que nos hemos encontrado. Y en Aragón, que aunque seamos un país diferente, ahora podéis reír de mí, pero yo lo siento mucho, al final me creí lo de la Junta y al final, pues lógicamente éramos un país diferente. Es broma. Los de la Junta, que fue el departamento que todo quedamos con vivienda, decidimos empezar a plantearnos qué hacer. Hay diferentes necesidades, por lo cual tendría que haber diferentes respuestas. Y eso es lo que tendría que estar marcando las políticas sociales de vivienda. Y aquí hablo de sociales de vivienda. Un error es continuar con una RPT
en vivienda en la que no se incluye a trabajadores y trabajadoras sociales, en las que no se incluyen educadores y educadoras sociales. Es un error que no puedo hacer una gestión integral de la vivienda si no tengo profesionales que hagan esa gestión integral. Nosotros en aquel momento lo que hicimos fue, por un lado, ver qué viviendas patrimoniales, cuando hablo de viviendas patrimoniales son las que son de propiedad del gobierno, qué viviendas patrimoniales, esto sería el parque público de viviendas, qué viviendas patrimoniales tenía el gobierno de Aragón en ese momento y crear una bolsa de alquiler social. Viviendas patrimoniales que podían estar o bien en venta o bien en alquiler. Mis compañeros de aquella época, con los cuales me llevo todos muy bien, en aquel momento me odiaron, porque lo primero que dije fue que eran pocas. Aragón, 736 municipios. ¿Sabéis cuántas viviendas teníamos entre venta y alquiler? 532. Una vergüenza. Y yo decía, y con esto tengo que dar respuesta a una media de 50-60 desahucios al mes. 532 viviendas, la mayoría de ellas fuera de los lugares donde se producía el desahucio, que era Zaragoza. Entonces yo ya dije, bueno, o sea, esto me lo va a tener que tomar con calma porque no sé cómo lo voy a hacer. O con imaginación, como decía Paco. Lo siguiente que creamos fue la bolsa de alquiler. Bueno, si con las patrimoniales, las propias, no tenemos ni para empezar, pues habrá que sacar viviendas de donde sea. En las viviendas patrimoniales, me diréis, ¿qué se había hecho hasta ese momento? Nada, cobrarles. En ese momento las viviendas patrimoniales lo que hacía era una empresa que eran los cobradores, se llamaban así, los cobradores. Iban a las casas, que esto aún es más divertido, y les cobraban. O sea, ni tan siquiera estaba mecanizado el sistema. Año 2015, Año 2015. Entonces yo dije que bueno, que teníamos que ver, porque claro, el impago de estas viviendas era casi de un 80%. O sea, un 80% de estas viviendas no pagaban. O había deudas. Entonces, bueno, esto hay que regularizarlo, tenemos que ver qué tal. Y dije, vamos a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, hicimos un convenio con la empresa pública. En Aragón hay una empresa pública que hasta el año 2010 se había dedicado a promover viviendas públicas. Estos eran los que habían hecho pasar. Pues imaginaros. Y al gerente de esa empresa pública, que solo había hecho casas, y le dije, oye, que ya que no hacéis nada, no podéis hacer casas, ya no hay casas que hacer. ¿Y qué os parece si os dedicáis a esto? El primero fue no. Y dice, bueno, pues no solamente porque sí, sino que además vais a tener que contratar en plantilla la figura de trabajador social y educador. Imprescindible. Y lo primero que vais a hacer es, ya no os pido ni que regularicéis la deuda, porque lo primero que tenéis que hacer es ir a esas 532 casas y saber quién está. Fue muy divertido, porque había señores muertos y señoras muertas que seguían pagando religiosamente. Una cosa que yo dije, joder, qué pasada, ¿no? La gente que cumplidora que es, que lleva 10 años muertos, siguen pagando. ¿Quién está viviendo? Pues no lo sabemos, pero oye, pagan. Otros que no pagaban, otros. Entonces empezó ese trabajo con las viviendas patrimoniales. Y una vez que eso empezó, ahora siguen los compañeros trabajando y siguen regularizando. Lo que me llevó muy bien, sobre todo con la trabajadora social y el educador, el morbo es porque claro, son casos que has vivido. Y sigo llamando y quedando con ellos de vez en cuando y les pregunto, oye, ¿y qué fue de...? No te puedes imaginar, ahora está en no sé dónde. Entonces, esas cosas, o sea que a día de hoy han pasado más de 6 años y sí se ha acabado de verter las viviendas, pero no de regularizarlas. Y ya no digo de regularizarlas económicamente la deuda, sino de regularizar situaciones. Porque aquella señora que tenía en propiedad la vivienda, que murió después entró la nieta, después entró tal, esas situaciones con la administración son complicadísimas de regularizar. Y otra de las cosas que se está haciendo lanzamientos. Aragón hace lanzamientos de vivienda. Y me diréis, ¿estáis como cabras? ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo puede ser?
No, no. O sea, no es ninguna barbaridad. Lo primero que yo dije es: tenemos que conocer la situación de la familia y ver si la familia puede o no puede asumir, la deuda, puede o no puede asumir. ¿Sabéis? La administración no puede condonar deudas, pero tú puedes hacer un plan de pagos que dice que me lo está pagando el perro, que da igual, o sea, que da igual, pero tiene que haber un compromiso. Tienes ingresos, tienes un seguimiento y no estás pagando, lo siento mucho. Tengo una lista de espera de gente que necesita esa vivienda, tanto o más que tú. Y bueno, vamos a dar, justamente, esto no puedes hacer un día para otro. Cuando han estado 20 años sin hacer ningún tipo de seguimiento. Pero es que al final la administración tiene que intervenir y tiene que ser ejemplarizante. Por eso antes, cuando tú hablabas de intervenimos en las ocupaciones, yo también he intervenido en ocupaciones, también he regularizado, pero nunca en la misma vivienda que han ocupado, por ejemplo, nunca. Y siempre teniendo muy claro cuál es el orden de prelación. Yo, por el hecho de que tú seas más espabilado que ella y ocupes una vivienda, no puedo regularizarte a ti y que ella mantenga la lista de espera. Entonces, todas esas cosas se empiezan a hacer y se siguen haciendo. Y la otra opción fue lo que os he comentado de la bolsa de alquiler. Bolsa de alquiler. La bolsa de alquiler se crea con un decreto en el cual se regula quiénes van a ser los cedentes, quiénes van a ser los que accedan a esa vivienda de alquiler y cómo se va a regular. ¿Quiénes son los cedentes? Particulares. Particulares y grandes tenedores, entidades financieras y supuestamente la Sareb. Digo y supuestamente la Sareb, porque Aragón es uno de esos casos extraños en que el gobierno se crea en junio del 2015 y en febrero del 2015, en febrero anterior, habían firmado un convenio con la Sareb. Un convenio que cuando yo llego digo, qué estupendo, ¿no? Ya hay 80 viviendas. Y digo, oye, pues qué genial, qué guay, la Sareb ya firmado tal. Y yo que soy muy así, muy feliz, le dije a uno de los arquitectos, oye, ¿podemos ir a verla? Porque es que no están ocupadas ninguna de febrero aquí, con la cantidad de gente que está sin casa. Y me dijo el arquitecto, pero ¿para qué va a ir, señora directora? Yo, déjame lo de señora y lo de directora, porque a ver cómo son, para verlas. Desde febrero se estaba pagando religiosamente 110 euros por cada una de esas viviendas, que nunca se llegaron a ocupar. Nunca. Ese país mío, del cual estoy tan orgullosa, regaló a la Sareb 110 euros por cada una de esas viviendas que nunca llegaron a ocuparse. ¿Por qué? Porque la que no tenía, la que no le faltaban las ventanas, le faltaba la cocina, la que no, el suelo tal, la que no, y dices, vale, bueno, o sea, al final cerras los ojos, tú no lo has hecho, lo ha hecho el anterior gobierno, no vas a salir diciendo, es que son, da igual, yo necesito la vivienda, vamos a arreglarla. Vas a arreglar la vivienda, ¿por quién pasas? Por fiscalización, intervención, y te dicen, ¿tú estás contable? Con otras palabras, porque eso no se lo conste yo, tiene una carrera superior a la mía, que es la de más años en la administración, esa es la carrera. Y te dicen, ¿cómo vas a arreglar un bien que no es tuyo? Y dices, hombre, porque la gente está en la calle y tenemos que hay que hacer la vivienda digna, no más. Y te dice, no, la vivienda no es tuya, no puedo. Entonces entras en una negociación inacabable con la Sareb. Yo creo que con la Sareb me llevé a reunir todos los meses. Ya al final ya era una relación que yo creo que ya teníamos hasta ese morbillo, ¿no? De venga, a ver, iba a decir una barbaridad, pero sí, porque dices, no vas a llegar a ningún acuerdo. Claro, el tema es, yo te denuncio a ti, tú me denuncias a mí, y ahí estábamos todos los meses saliendo en medios de comunicación, no, yo no adjudico esas viviendas, si no me las pagas, claro, yo decidí que me pagaba, ellos me denunciaban porque yo no pagaba. La pescadilla que se muerde la cola. Entonces al final, ¿con qué te quedas? Con 5 minutos me quedo, pero vía y rápida, con las viviendas que te ceden los particulares. Las viviendas que te ceden los particulares se llega a un acuerdo, vivienda, a ellos les pagas por metro cuadrado, les aseguras, paga la administración, claro, les aseguras que la vivienda va a estar en
el mismo estado en el que te la entrega y que tú vas a hacer una mediación siempre que haya cualquier mínimo conflicto con cualquier parte y tal. Parte me refiero con el resto de vecinos. A la vez les das unos meses de carencia, es decir, adelantas unos meses el pago para poder adecuar la vivienda. Normalmente suelen ser obras menores, baño, cocina, etcétera. Y empezó a funcionar muy bien hasta que el número de desahucios nos desbordó. En Aragón tenemos firmado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y con la Federación de Municipios y Provincias de la comarca, en la cual estamos Consejo General del Poder Judicial, Gobierno de Aragón y la FEAPAN, que es la Federación de Municipios y Comarcas, en el cual nos comprometemos a que cualquier lanzamiento tendrá una respuesta habitacional. ¿Qué nos pasó? Que nos quedamos sin viviendas. Todos los desahucios nos ocuparon las viviendas. Otra cosa que nos pasó a finales de la legislatura, que el precio del alquiler empieza a subir, el alquiler privado. Y los propietarios empiezan a decir, a mí no me interesa este convenio, yo quiero recuperar mi vivienda. Por lo cual, cuando yo dejo la consejería, esta bolsa de alquiler social que funciona, tiene ya casi más viviendas que las propias patrimoniales, o sea, ya es mucho, es mucho, empieza a decaer. Lo primero porque los perfiles de las personas que están siendo desahuciadas al final ya no son desahucios de lanzamientos hipotecarios, son desahucios de impagos de alquiler. Y esos son muy complicados. Aquí entra una nueva declaración, que es la declaración de buena fe, me diréis. ¿Y qué es eso? Pues a ver, yo ya no sabía cómo poder frenar la intervención con los desahucios, no sabía cómo hacerlo. Entonces tuvimos que crear una nueva normativa, fue con rango de reglamento, pasó por las Cortes lo aceptaron, que era el concepto de la buena fe. Lo mismo se utiliza la buena fe hipotecaria, pues trasladarlo a la buena fe en alquiler. Y eso nos posibilitó en cierta medida el frenar un poquito, el poder dar respuesta a esta demanda. Y luego las viviendas patrimoniales. En las viviendas patrimoniales el problema principal que se ha tenido y se sigue teniendo es que es un parque público abandonado, como en el resto de las comunidades autónomas. Es un parque público en el que no se ha invertido dinero. Entonces había que invertir, había que analizar, y se está haciendo, cómo recuperar aquellas viviendas que fueron en compraventa, pero que los propietarios pagaron el primer mes y no pagaron nada, ¿no? Y regularizar la situación de las unidades de convivencia especialmente vulnerables que van a ser lanzadas y que habían terminado siendo ocupadas. Y aquí es cuando el gobierno quebró. Cuando digo quebró me refiero, hubo opiniones para todos los gustos. Yo tuve muy claro que nunca iba a regularizar una situación de ocupación en la misma vivienda en la que estaba cuando tenía muchas personas en lista de espera. Os puedo hablar que la bolsa de alquiler social tenía casi triplicaba el número de demandantes frente a las personas que estaban ocupando, y de viviendas patrimoniales había 10 veces más demandantes que viviendas teníamos, por lo cual abrir la puerta a la patada era muy peligroso, por lo cual había que analizarlo. Y todo esto siempre se ha hecho de la mano de la gestión de la empresa pública y de la administración y de intervención con entidades sociales, con todo tipo de entidades. Aquí tenéis que recordar que también hubo todo el tema de Siria, hubo que dar respuesta a Siria. Tenéis que recordar que nuestro territorio es un territorio muy amplio, con unas grandes diferencias. No tiene nada que ver Zaragoza con un territorio totalmente despoblado como es el de Teruel. La gente tiene una respuesta habitacional en Zaragoza capital, pero no es porque tengan ese apetito, porque yo es una de las cosas que más he podido discutir, sino porque el trabajo está ahí. Y no tiene ningún sentido dar vivienda si no facilitas el resto de servicios.
y el resto de necesidades. Es imprescindible que dentro de la administración y dentro de vivienda se incorporen profesionales del ámbito social, imprescindible, si no, nunca haremos una intervención integral. Es imprescindible que bienestar social se vincule a vivienda y es imprescindible que el tercer sector sea consciente de esta interacción entre todos los entes. Y con esto, pues os puedo decir que muchas gracias por haberme invitado. Quizás me he salido demasiado y que para cualquier pregunta, pues aquí estoy. Pero muchísimas gracias. Si quieres, sí. ¿Vale? Vale, pues nada, agradecerte mucho, Maite, si quieres ya que vayas preparando. Agradecerte la intervención, que nos hayas contado tu experiencia. Yo creo que es interesante, ¿no? Porque te has manejado en esos dos mundos de los que estamos hablando, de política y trabajo de lo social. Así que bueno, pues una perspectiva también interesante. Ahora ya pasamos a presentar a mi compañera, digo compañera porque es que hemos sido compañeros aquí en la universidad precisamente, igual que con Esther, igual que, bueno, pues mucha gente que nos estamos aquí encontrando. Y bueno, Beatriz es Beatriz Candalejo Peletero, trabaja en Cáritas Diocesana de Toledo. Es responsable del programa diocesano de vivienda Sagrada Familia, corrígeme si me equivoco en algún momento, dentro del proyecto Vivienda Sagrada Familia de Betania, y nos va a presentar, bueno, pues un poco lo que es su proyecto, su experiencia y su perspectiva como profesional, cómo vive, cómo siente y cómo trabajan desde las metodologías y lo que tú nos quieras contar, ¿vale? Muchas gracias, Gabriel. Bueno, yo os voy a contar el trabajo bonito de un educador social, ¿no? Que tanto os entiendo y me pongo en vuestra piel cuando no tenéis recursos, pero es verdad que Cáritas tiene recursos. Entonces sí que os voy a contar un poquito pues cómo trabajamos desde Cáritas en el ámbito del programa de vivienda de Cáritas. Le he titulado Caminando en Familia porque esta mañana habéis hablado de hogar, no solo significa vivienda. Y es verdad, yo en otras charlas que doy, sobre todo voluntariado de Cáritas, siempre les digo que era un hogar. Un hogar es donde antiguamente, alrededor de la hoguera, se juntaban todos los miembros de la familia, ¿no? De ello, cuando trabajo en vivienda, lo digo muchas veces en la administración, es que no solo es dar una vivienda, ¿no? Sino que la vivienda tiene que ir acompañada de un trabajo, ¿no? Y de ahí el acompañamiento de un educador social. Es algo que he insistido mucho cuando hemos tenido reuniones en la administración, hemos colaborado hay una mesa de vivienda en Toledo en el que estamos, y los profesionales de la educación social hemos insistido mucho, ¿no? De ahí también el siguiente proyecto que voy a contar, que es el de Betania, que es un proyecto con la administración. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poquito del programa de vivienda de Sagrada Familia y el proyecto Betania. El programa de Sagrada Familia nace en el año 2013, a finales, en octubre, y nace para dar respuesta a las familias que estaban en riesgo de exclusión social, ¿vale? Lo que ofrecemos es una atención integral y un trabajo de acompañamiento a través de la vivienda como herramienta de inclusión social. Creo que es importante porque la vivienda para nosotros es una herramienta para la inclusión social, ¿vale? Y dentro de la vivienda trabajamos todos los ámbitos, no solo es vivienda. Por eso el acompañamiento de un educador, pues vamos a trabajar la salud, la educación, la administración económica, vamos a trabajar todas las áreas. Nosotros estamos atendiendo alrededor de 75 familias, ¿vale? El programa diocesano es para que un poco os ubiquéis dentro de la iglesia. Lo diocesano es toda la provincia de Toledo, ¿vale? Se divide por diócesis y nosotros atendemos a todos los pueblos de la provincia de Toledo, ¿vale? El programa está instaurado en Toledo y también en Talavera. El objetivo del programa de Sagrada Familia es lograr la inclusión social y residencial, favoreciendo el desarrollo integral de las personas o familias atendidas, facilitando el acceso a una vivienda digna y adecuada, mediante la cobertura de las necesidades básicas y el desarrollo de un itinerario de inserción social individualizado con los educadores, ¿vale? ¿Qué hacemos? O sea, lo primero que hace la familia cuando llega es, lo primero que hacemos también es trabajar un poco el tema emocional. O sea, hacemos un desbloqueo, ¿no? Las familias vienen
totalmente bloqueadas de la situación que arrastran, porque se quedan en la calle, porque vienen de la calle, porque han perdido su vivienda, porque no pueden pagar un alquiler, porque están agobiados con un montón de facturas que tienen. Entonces lo primero desbloqueamos y luego empieza un trabajo con los educadores sociales, ¿vale? ¿Qué hacemos? Les damos acceso a una vivienda digna, ¿vale? Porque es lo que hablamos. Es verdad que la administración, lo comentaba Michael, tiene muchas viviendas, pero a veces la administración me dice, es que está sin ventanas, está sin... ¿Cómo vamos a dar esa vivienda, no? Y es verdad, o sea, nosotros defendemos sobre todo el que accedan a una vivienda digna y adecuada. El perfil de las familias que estamos atendiendo, familias monoparentales, quiero deciros que en los últimos 4 años solo acuden a nosotros mujeres con niños a cargo. O sea, la mayoría de las familias que tenemos son mujeres. Actualmente tendré como 3 familias, matrimonios, el resto son todas mujeres con menores, ¿vale? Y un mínimo de menores de 3 menores, ¿vale? Bueno, familias con menores a cargo, víctimas de violencia, familias cuya renta de alquiler supera más del 40% de sus ingresos, siendo estas inferiores al salario mínimo interprofesional, es lo que hemos estado hablando, ¿vale? O sea, no pueden acceder a un alquiler normalizado, es imposible con esos ingresos. Y luego tenemos también familias derivadas por todos los servicios sociales por riesgo de desalojo, desahucio o infravivienda. Nos encontramos también muchas derivaciones de infravivienda. ¿Qué hacemos? Nosotros gestionamos ayudas económicas de alquiler temporal. Cuando la familia llega a nosotros y valoramos la situación, muchas veces lo que valoramos es que esa familia se quede en la casa donde vive y nosotros podamos pagarles el alquiler durante un tiempo largo. O sea, creo que todos los que estamos aquí sabemos que un programa de vivienda no se gestiona 3 meses, eso no sirve para nada. O sea, para que una familia pueda salir adelante hay que pagarles un año entero de alquiler. Si no, no sirve de nada ese trabajo que queramos hacer con la familia. Hemos hecho también paralización y mediación en desalojos y desahucios, lo mismo que habéis comentado, juzgados, entidades bancarias. Y luego la protección de los menores. Y la cobertura de sus necesidades básicas. La prioridad de nuestro proyecto son los menores. Esa es nuestra prioridad. Tenemos 9 viviendas en propiedad. Tenía un pequeño vídeo pero no funcionó, me di cuenta. Bueno, pero para que os situéis, es en el casco histórico de Toledo. El edificio nuestro en propiedad pues es un típico patio toledano, es un edificio muy bonito y bueno, y las viviendas hemos ido pues adaptándolas para que sea una vivienda digna. Pues hace 2 años recibimos una subvención y le hemos puesto calefacción. Los que sois de Toledo, cercanos, sabéis que Toledo es una ciudad bastante fría, el casco, bueno, pues las viviendas hemos ido adaptando para que realmente las familias se sientan a gusto, ¿no? Y porque si cada uno de nosotros en nuestra casa tenemos calefacción, ¿por qué no lo van a tener el resto de familias? Bueno, pues que ellos también sientan esas viviendas como su hogar. Los profesionales que trabajamos en la vivienda somos las educadoras sociales, que somos las encargadas de realizar el itinerario de inserción individualizado mediante las acciones de acompañamiento y mediación. Y luego el oficial de oficios varios, que en una entidad como Cáritas se tapa 20.000 cosas y al final los educadores tenemos que valer para todo. O sea, igual estás aprendiendo cómo poner una caldera, que estás cambiando un enchufe, que estás poniendo una lámpara. Pero bueno, esto es para que los pocos estudiantes que estéis aquí veáis que no solo la profesión del educador social da mucho para ayudar a las familias. Y luego tenemos el proyecto Betania. El proyecto de Betania nace en el 2015, a raíz, todos habéis hablado, ese fue un año clave en el que la consejería se da cuenta de la incorporación de los educadores sociales o los trabajadores sociales dentro de vivienda. Tengo aquí a María porque trabajamos prácticamente todos los días juntas con un convenio con la Junta y la Junta en el 2015 decide en Fomento meter la figura del educador social. Para nosotras, y yo desde que firmé con ellos el convenio, ha sido un apoyo muy grande dentro de la consejería, ¿no? Porque ella al final se identifica con el trabajo que hacemos. En el 2015 firmamos un convenio con la Consejería de Fomento, Sanidad y Asuntos Sociales con Cáritas, que nos ceden 10 viviendas en el barrio del Polígono, que ya os han hablado de él, en un edificio que curiosamente
es un edificio que está partido, son parte de viviendas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y otra parte del MOPU, del Ministerio de Carreteras. Es un edificio muy peculiar porque viven funcionarios de la Junta, lógicamente. Entonces, bueno, la administración lo que ha querido con este edificio es un poco lo que hablaba Maite. Pues han regularizado la situación de ese edificio, porque había gente que tenía esa vivienda y que se pagaba ese alquiler, pero que estaba viviendo la nieta, eran trabajadores funcionarios de la Junta que se les daba, porque hace años la Consejería de Fomento del MOPU, vivienda era carretera, en ningún momento era vivienda social, entonces son viviendas que tenían trabajadores de la Junta. Entonces la administración está intentando recuperar todas esas viviendas. Los primeros años he sido recibida muy bien. Ahora últimamente, como les han reclamado la vivienda, ya no soy tan bien recibida acerca de los funcionarios, ¿no? Porque piensan un poco que ese edificio se va a convertir, pues como que le estás quitando su vivienda. Es de vergüenza, porque al final quizás sean de muchos la tercera residencia, ¿no? Pues como que piensan que se va a convertir en otro edificio deteriorado como los que hay en el polígono de Toledo. Entonces, bueno, ellos no ceden viviendas vacantes que hay en aquel momento, ¿vale? Que no las ocupa nadie, propiedad de Fomento y libres de carga. Los contratos de arrendamiento que llegó a las familias que acceden allí son de 1 año a 3 años, hasta máximo 5 años, según la ley de arrendamiento. Estas familias que acceden, o sea, lo que se pretende con este programa de vivienda es facilitar acceso a una vivienda de forma temporal para potenciar tanto la inserción social como laboral de las familias. Os explico un poquito el perfil y por qué la inserción, porque bueno, el perfil de las familias que llegan a este proyecto pues son con menores a cargo, con ingresos inferiores al 1,5 IPREN, es decir, familias con ingresos muy bajos, ¿vale? Mujeres víctimas de violencia, participantes de programas de intervención social, de Cáritas o de otras entidades, y personas con prestaciones sociales o sin ingresos regulados, es decir, personas que trabajan 6 meses sí, 6 meses no, que luego reciben la ayuda, pero no son personas que tienen un contrato indefinido. ¿Qué se hace en las viviendas de Betania? Lo que hacen es pagan un alquiler, pero calculado con los ingresos que tienen. O sea, no todas las familias que tengo en el proyecto Betania pagan el mismo alquiler. O sea, tienen unos ingresos con número de miembros, entonces se calcula. Los alquileres están desde los 42 euros a 165 euros máximo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen en este proyecto? Las familias lo que hacen es lo que se pretende, pues eso, con esos trabajitos, claro, es otro nivel que no tiene nada que ver con el proyecto de Sagrada Familia de nuestras viviendas en propiedad, que sí que vienen, podemos decir, familias más de la exclusión, que no tienen o nunca han iniciado un itinerario. Estas familias son otro tipo de familias, como podemos ser cualquiera de nosotros en un momento de crisis, sin trabajo, o que nos han quitado la vivienda, o que entonces tienen unos ingresos, pagan un alquiler muy bajito, y el objetivo es que vayan ahorrando para que dentro de 3 años, 4 años, puedan acceder al mercado normalizado, porque cuando accedemos al mercado normalizado está harta de vamos a la inmobiliaria, ¿cuántos meses nos piden? 3 meses, más luego no tiene muebles, más luego no. Entonces un poco es para que ellos vayan ahorrando y puedan salir adelante. Un poco he cogido datos del 2020, ¿vale? Porque todavía el 2021 no he hecho Bueno, atendimos a 82 familias en el 2020, estuvimos en 17 localidades de la provincia de Toledo. El 82% de las familias finalizaron su programa de vivienda bien, ¿vale? Estuvimos retirando apoyos y con éxito. Y luego atendimos 155 casos de lanzamientos de orden del Estado. Y gracias por escucharme y gracias a todos y gracias por... Muchísimas gracias a ti, Beatriz. Además es una experiencia diferente que a mí personalmente, y creo que hablo también en nombre de los demás, nos aportan nuevas
visiones o nuevas formas de ver, ¿no? Yo apuntaba aquí algunas cosas que me han parecido interesantes, ¿no? Como esto de pagar el alquiler según ingresos, bueno, todo hay mucho ahí de lo que tenemos que hablar de aquí en adelante, seguro. Yo, si os parece, voy a seguir la misma dinámica que he empezado al principio y no lo he dicho. Dejamos al final las preguntas para todos los ponentes y así vamos un poquito agilizando porque hemos empezado tarde para no irnos de aquí demasiado tiempo. Si os parece bien a todas y a todos, pues pasamos ahora ya a la siguiente ponente. En este caso, siguiendo el orden que tenemos establecido, sería Mónica. Sí, Mónica, vete pasando para acá, que acabas de llegar hace un ratito y te hemos pillado aquí de... Vale, que muchísimas gracias, Beatriz, súper interesante. Pues os presento a Mónica. Es que aquí estoy entre amigas, entre amigos, y es que podría estaros presentando un montón de tiempo. Mira, Mónica nos conocemos hace mucho tiempo, la verdad. Nos conocemos desde el ámbito del pueblo gitano. Ella trabaja en Yere, en la asociación Yere. Yo trabajaba aquí con el colectivo gitano durante más de 20 años. Nos hemos encontrado por el camino, hemos batallado juntos y demás. Pero hoy lo que la trae es un proyecto que tenéis en La Sagra, si no me equivoco. Como digo, viene de la Asociación Socioeducativa Yere, que ya hace mira el guión. Eres coordinadora de esta entidad, ¿verdad? Si me corriges si digo algo mal. Trabajas en el PAS, Programa de Acompañamiento e Intervención para la Inclusión Social. No, ¿Me corriges? no exactamente. Vale. Soy la coordinadora de la entidad, de alguna manera coordino el PAS y gestiono, aunque propiamente dentro del PAS hay una coordinadora de los programas de fondos sociales. Y luego hay dos técnicas asociadas a este programa concreto. Vale, perfecto. Pues entonces ya queda dicho. Y bueno, pues lo que nos has dicho. Entonces, te dejo ya para que presentes. Y sí que, ya que me viene un poco al caso, que iba a venir Sonsoles. Ah, vale. Decía que Sonsoles, que había sido también compañera mía, que está contigo trabajando, ¿verdad? Sonsoles y ya. Ah, vale, no te preocupes. Y ya nos quedamos contigo. Cuando tú quieras. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Hola Esther, que no te había saludado, discúlpame. Es que con las mascarillas es complicado. Sí. Bueno, como bien ha comentado el compañero, venimos de la asociación Yere. Creo que casi todos los que estamos aquí trabajando en el tercer sector más o menos nos conocemos, porque en mayor o menor medida hemos articulado en muchas ocasiones actuaciones conjuntas. Además, entiendo que el programa que nos ocupa, que es de vivienda, es necesario abordarlo desde un paradigma mucho más integral. Por eso creo que son importantes estas jornadas, porque no solo puede unificarnos a las entidades del tercer sector que estamos trabajando en este tipo de programas, sino a otras que pueden complementar esos itinerarios para trabajar de manera integral con las familias que tienen pues algunas dificultades con respecto a la vivienda. Concretamente voy a explicar el programa PAS, que está dentro de los programas de inclusión social. Está financiado por la Junta de Comunidades del Fondo Social Europeo, por el plan operativo que finalizó el año anterior. El objetivo general es favorecer la integración socioeconómica y social, es el eje vertebrador del proyecto, con el fin de adquirir un mayor nivel de autonomía en el marco de las familias y para así mejorar su calidad de vida hasta situarlos en niveles igualitarios con respecto al resto de la ciudadanía, propiciando así una mejor convivencia y por tanto una mejora en su inclusión social. En este año 2021 las zonas de ejecución del programa PLAS, porque el programa PLAS es un programa de vivienda que nos sirve de paraguas en diferentes zonas de la provincia de Toledo. En el 2021 estamos actuando en la localidad de Yuncos, en la localidad de Vargas y en la localidad de Arges. Sí, cabe destacar que en otras ocasiones hemos tenido muchas más localidades
de intervención, pero bueno, ya sabemos cómo va el tema de la financiación, varía cada año, unos años tenemos más, menos presupuesto, etc. Me voy a intentar centrar en el PAS de Juncos por aterrizar un poco la realidad, además hilando con lo que entiendo que habrá contado la compañera Esther, que trabaja con tantos pueblos, no te creas que me en la mancomunidad de la Sagra. Un poco el diagnóstico de la realidad de Juncos es bastante peculiar dentro de la Sagra. Tiene una situación geográfica muy concreta porque está muy cercano a Madrid. Entonces digamos que supone que una zona de tránsito de migración, por estar cerca de grandes urbes como Parla, Fuenlabrada, etcétera, y otras dentro de la Comunidad de Madrid. Esto hace que hace un efecto llamada a muchas de las familias, por tanto se generan numerosas situaciones de tensión y conflicto, no solo entre lo rural y lo urbano. Las características de la población de Juncos es muy diversa porque, como comentábamos, hay múltiples orígenes, muy diversas trayectorias y estilos de vida. Entonces eso hace que se generen numerosas tensiones entre, digamos, los pobladores autóctonos y los pobladores que llegan. Aunque sí que es cierto que la población nueva o que va llegando a la zona de Juncos es bastante itinerante y flotante. Esto hace que tenga muy poco arraigo en el territorio, por tanto los apoyos tanto sociales como familiares pues son muy escasos. Esto lo único que hace es acentuar los factores de exclusión social. A su vez, las dificultades que se encuentran en servicios sociales y a la hora de articular las diferentes políticas sociales en la zona es que, al ser una zona tan atomizada, porque está dividida en comarcas, en mancomunidades, numerosos pueblos, cada uno de un color político, no nos engañemos, esto influye mucho. Eso genera muchas dificultades a la hora de articular políticas sociales dirigidas al tema de la vivienda. Por otro lado, en esta zona también es muy compleja la movilidad. Las redes de comunicación, tanto internas como externas, son muy escasas. A nivel interno no hay autobuses ni siquiera entre las localidades más cercanas, y a nivel externa, que podían acercarse a Toledo o a Madrid, que son las más cercanas, los autobuses, pues en ocasiones hay un autobús al día y en muchas ocasiones ni siquiera cumplen con los horarios. Entonces eso dificulta mucho no solo no el acceso a la vivienda, pero sí el mantenimiento de un trabajo que nos sirve para apoyar esa vivienda. Bueno, es lo que estaba resumiendo. Dentro del diagnóstico de la realidad de Juncos, sí que es cierto que todos estos factores que estaba comentando antes pues hacen que haya un aumento progresivo de la ocupación ilegal de inmuebles, numerosas situaciones de impago, casos de alquiler o compra, numerosos desahucios, etcétera. Esto genera numerosas dificultades en el empadronamiento de las familias, y esto hace que no puedan acceder a diferentes recursos sociales, como pueden ser el sistema educativo, el sistema sanitario, el propio sistema de vivienda. Entonces, en este momento nosotros llevamos ya varios años mutando los proyectos, por decirlo de alguna manera, porque hay muchas de las familias que necesitan o que son derivadas de servicios sociales al proyecto, y la mayor dificultad con la que se encuentran es que no se pueden empadronar en cualquier sitio, por tanto no tienen acceso a ninguno de los otros recursos. Lo que estamos haciendo es echar una mano en temas de empadronamiento. Incluso con la ley en la mano de empadronamiento es muy complicado que dentro de ciertas localidades pues bueno, los puedan empadronar, porque parece que en muchas ocasiones el alcalde o alcaldesa tiene derecho de admisión, como si esto fuera una discoteca. Además, es verdad que cabe destacar que desde el inicio de la pandemia la situación se ha agravado enormemente, porque había muchas familias que estaban en riesgo de vulnerabilidad y han caído en exclusión, y las que ya estaban en una situación de exclusión severa, pues imaginaros cuáles son
la dificultad en los accesos para cubrir las necesidades básicas. En ese sentido, cabe destacar sobre todo el desarraigo de los más jóvenes. Los más jóvenes al final siempre son los más vulnerables. Si los más jóvenes no pueden empadronarse, no pueden acceder al sistema educativo. Eso va a fomentar un abandono del sistema educativo, con lo cual un nivel muy bajo a nivel formativo, y va a ser muy complejo que adquieran un nivel, que accedan al mercado laboral. Entonces, bueno, nosotros en el marco de este proyecto estamos haciendo muchísima incidencia en los trámites burocráticos, sobre todo para que puedan acceder a una vivienda, a un alquiler, porque estamos hablando en muchas ocasiones de familias o que no tienen el graduado escolar porque vienen arrastrando este tipo de situaciones, como hemos dicho antes, son familias muy itinerantes o flotantes, vienen arrastrando este tipo de situaciones, se las echa de un sitio porque se produce un lanzamiento y se van a otro en el cual tampoco las empadronan. Entonces son familias flotantes que van moviéndose de un sitio a otro y que en ninguna tienen acceso a los servicios básicos, como puede ser educación, vivienda, salud, etcétera. Y eso por no hablar de los menores. El acceso a este programa de... Perdón, no he dicho qué significa PAS. Lo vais a matar, quiero ir tan rápido. PAS es un programa de acompañamiento e intervención para la inclusión social. Básicamente trabajamos dos líneas de trabajo, una es vivienda y otra es inserción laboral, porque entendemos que la una sin la otra pues no tiene sentido. Entonces, bueno, es un programa que viene financiado, como bien he dicho, del Fondo Social Europeo, por tanto el acceso de las familias al programa viene derivado por servicios sociales. ¿Vale? Es un recurso especializado, por tanto, que complementa las acciones o actuaciones que desarrolla servicios sociales en la línea de vivienda. El perfil de las familias participantes son mayoritariamente familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social, residentes en zonas deterioradas o en situación de ocupación de vivienda, de hecho todos los que tenemos ahora mismo en el 90% son ocupas. Es que lo que más hay es que estamos hablando de más de 700 viviendas en ocupación, más de 700 viviendas en ocupación en la zona. Entonces, y en Juncos en particular, con unas situaciones muy complicadas, porque del propio usuario que viene al servicio, que es que no hay solución. O sea, no hay solución. El problema porque pasa por un periodo de tiempo. O sea, los casos, muchos de ellos también están de forma regular y llevan un tiempo que se regularicen. Entonces, es que son situaciones muy complicadas. O sea, nosotros lo que vemos es mucha falta de recursos. Y bueno, lo hemos hablado en numerosas ocasiones, además contigo, lo que vemos es mucha falta de recursos, porque está muy bien, bueno, me estoy saliendo completamente de la ponencia, pero está muy bien que desde bienestar y vivienda haya pactos, haya convenios, pero creo que es necesario trabajar y articular líneas transversales que den respuestas integrales a las familias. Si no, al final lo que estamos haciendo es lo de siempre, poner parches. Y el poner parches durante tantos años supone que las familias... sí que es cierto que desde la educación social trabajamos mucho con el vínculo, que es muy difícil estructurar un vínculo de relación, de acompañamiento social con aquellas familias que vienen expulsadas de numerosos sitios, que no tienen arraigo social, que no tienen acceso a ningún tipo de recurso, por tanto, con todos los profesionales con los que se topan generan rechazo. Es muy difícil articular ese vínculo. Cuando lo tenemos articulado, al año siguiente o no financian el proyecto, o hay recortes, o no hay suficiente parque de viviendas, hilando con lo que comentaba la compañera, o los alquileres sociales no son suficientes. Creo que esto es una cuestión de política social. Esperemos tener ahora de alguna manera una oportunidad en la línea de los planes urbanísticos que comentabas. Creo que puede ser una oportunidad, pero sí que es cierto que o vivienda y bienestar se ponen a trabajar de manera conjunta, o si esperamos a que pase lo que ha pasado en años anteriores. Sí que es cierto que ahora los educadores sociales están introduciendo poco a poco en estos temas
pero la crisis se dio en el 2007. Desde el 2007 se están generando lanzamientos. Desde el 2007 hay mucha gente que se ha quedado en la calle. O sea, esto es algo que creo que a nivel político se debería de haber previsto antes, porque siempre ponemos las soluciones a todo lo pasado. Entonces, poner las soluciones cuando ya están los problemas, y los problemas adquieren unas dimensiones sociales que son muy difíciles de trabajar, cuando nos dan programas de 1 año, 6 meses o 7 meses, y encima no son integrales, que son parciales. Bueno, creo que nos queda mucho recorrido a la hora de trabajar temas de vivienda, y no solo temas de vivienda, sino itinerarios de acompañamiento social que incluyan todas las situaciones de cada una de las familias en riesgo. Porque si no, vamos a seguir poniendo parches, vamos a seguir, y lo voy a decir, tirando dinero público en programas que no tienen sentido porque duran 6, 7 meses y que no dan una respuesta integral. Pero esos programas es cierto que o los dotamos de una continuidad de profesionales que puedan hacer acompañamientos sociales y de recursos en viviendas, luego no tienen sentido. Si no ponemos viviendas a disposición de este tipo de programas, ¿qué hacemos con las familias? Pero el problema es que es la falta de vivienda. El problema es eso, vivienda. Ya, me da igual, social, no social. O sea, no es real. Perdóname, no es real. O sea, no podemos decir que no hay vivienda. Vivienda hay. Sí. O sea, vivienda hay. Claro que la hay. Que nadie quiere abrir esta melón. Y cuando lo abres, los que deben de intervenir se ponen tanto para aquí. Me estoy mirando a Cuenca, pero que nada más aquí he vivido en una Cuenca, pero es la realidad, viviendas. Claro que hay. Si se hace un censo de viviendas, sí. o sea, eres cualquiera de nosotros, yo os digo, hacer un censo de viviendas vacías en vuestra comunidad autónoma y decirme que no hay vivienda, porque vivienda hay. Vivienda hay. El problema está en que está en manos de quienes está. Y a nadie le interesa meter mano. Entonces, lo que no tiene ningún sentido, porque ahora estamos hablando de la crisis, como decía Mónica, de la crisis, que todavía estamos asumiendo la crisis del 2007. Esperar que venga la del COVID, que todavía no la hemos visto. O sea, todavía no estamos sufriendo esa crisis, que está a la vuelta de la esquina y que va a ser más garrafal, y que ahora mismo lo que estamos viendo es que vuelve a haber un boom motivado por las políticas de Europa de rehabilitación y regeneración. Vuelve a haber un boom en la construcción, que va a durar lo que dure, pero volveremos a tener, o sea, vamos a ir sumando crisis, y toda esta gente va a estar igual, no, peor, o sea, mucho peor. O sea, mucho pues peor. esa es mi frustración, y es la frustración que yo decía antes cuando llega un momento en el que sí, me frustro, porque yo lo entiendo a Gaby, porque es que llega un momento en que solución das. Si es que si tienes trabajo no accedes, si no tienes trabajo no accedes, si tienes ingresos no accedes, si eres separado no accedes, si eres mujer y tienes violencia de género no accedes. Entonces, vamos a ver, ¿qué es el propio sistema? Pues algo tendremos que hacer. O sea, yo ya no quiero estar aquí pero algo tendremos que poner esto sobre la mesa. No. La única posibilidad es un cambio de ley. Yo no sé muy partidista, pero lo que comentaba Mónica, y que creo que surge aquí, por ejemplo, cuando en la anterior legislatura intentamos aprobar una ley integral de garantías sociales, eran justamente las 3 patas: era vivienda, era suministros y era renta mínima garantizada. Claro, la idea era buena, la ventanilla única, no hubiera solucionado todos los problemas, pero hubiera, en cuanto al gasto social, se hubiera trabajado de manera mucho más eficaz, y creo que en cuanto al trabajo directamente social y educativo también hubiera sido mucho más eficaz. Pero claro, hay decisiones políticas insondables que nos llevaron a que esa ley no se aprobara nunca, ¿no? Que está ni se aprobará. Que está en manos de quienes tienen las viviendas. No, por supuesto. Pero ahí entran las intríngulis de la política que no vienen a cuento, ¿no? Pero efectivamente, yo no creo que los educadores tengan que frustrarse, lo que pasa es que tienen que tener un criterio de realidad, porque las responsabilidades que no son de los educadores no son de los educadores. Ya. Para cambiar pero claro, porque ahí efectivamente, digamos, dos poderes.
ese sentido. Y lo contábamos en la anterior, ¿no? Y con esto me callo, porque no de la mesa lo terminaron, que a veces lo comentábamos en la anterior. Hay cosas que dependen de la política y que la política tiene una cierta fuerza para poder hacerlo y que el trabajo en lo social, en un sentido amplio, no va a poder hacer nunca. Entonces, pero quejarse no va a servir. No, si ahí seguimos, si porque creemos en esto seguimos, si no ya nos habríamos ido, pero que es complicado el tema, complejo, vamos. Por eso quería hacer incidencia en que además creo que aquí más o menos todos los proyectos siguen más o menos una línea de acompañamiento social en vivienda, con las patas o no, o los ejes o no que nos financian directamente. Y creo que hay que mirar un poco más arriba y hay que insistir tanto en bienestar social como en vivienda, como para que articulen políticas sociales que den respuesta a estas situaciones, porque se nos va de las manos. Se nos va de las manos y al final nosotros con este tipo de programas podemos dar respuestas puntuales. Y no es la idea. No es la idea. A nadie nos gusta darle una respuesta puntual, sobre todo a la hora de tener un techo. Voy a ir finalizando, con concreto 5 minutos termino. Los ejes de trabajo del programa PAS son 4. Sí que hay un eje transversal, que es la coordinación con toda lo que es la Administración de Bienestar Social, que es un eje transversal porque esto forma parte de itinerarios integrales que trabajamos en estrecha colaboración con servicios sociales. El eje 0 obviamente es el estudio diagnóstico, porque entendemos que es imprescindible hacer un diagnóstico social de todas las situaciones de convivencia social para posibilitar, por un lado, las mejoras de la situación actual de las familias y, por otro lado, la relación con el entorno. No se nos olvide que al final con el entorno estas familias generan una relación muy hostil. Por otro lado está el eje 1, que es el apoyo a la unidad convivencial, que tiene que ver con la situación personal y va estrechamente ligada a las competencias sociales básicas y acciones de empoderamiento para una mejora personal en el marco de su itinerario. En el eje 2 se trabaja la integración sociolaboral, se trabaja a través de IPI, creo que todos sabemos lo que son los IPIs. En el eje 3 trabajamos la mediación para el acceso a la vivienda. La atención es generar un dispositivo de información, formación, acompañamiento y mediación en vivienda. Para eso trabajamos muy estrechamente con Esther desde hace muchísimos años. Y en el eje 4 está el apoyo a la integración, convivencia y participación social, que tiene que ver con restaurar tanto los vínculos familiares como los vínculos sociales. Lo que intentamos es hacer que las familias conozcan todos los recursos, tanto comunitarios como de tejido social, que hay en la zona, para potenciar no solo su participación, sino también la creación de espacios comunes. En muchas ocasiones no hay espacios comunes donde compartir estas frustraciones, como bien comentaba ella, y creo que este tipo de espacios son muy importantes. Trabajamos a través de itinerarios de acompañamiento social, se trabaja con toda la familia, se establece un diagnóstico social y de ese itinerario de acompañamiento social sí que es cierto que en el marco de este programa no se trabaja la situación socioeducativa. En años anteriores sí la trabajábamos, este año ya no sé por qué será. Se trabaja a través de itinerarios de acompañamiento social y sí que es cierto que en casos muy puntuales, cuando la persona cumple con unos niveles de empleabilidad muy concretos, o bien el padre o bien la madre se desarrolla con ellos un itinerario personalizado de inserción laboral, porque entendemos, como bien he dicho antes, que sin un puesto de trabajo es muy complejo mantener una vivienda. Trabajamos siempre en red con los servicios sociales y con todos los recursos que hay en la zona. Y sí, no me quería ir sin destacar los factores importantes. Brecha digital, no nos olvidemos de la brecha digital en todos los programas sociales. Desde Llegue trabajamos con familias que no tienen todavía el graduado escolar. Si no tienen el graduado escolar no pueden acceder a ningún tipo de programa social. No pueden hacer la matrícula de sus hijos, no pueden registrar a sus hijos en los juzgados, no pueden solicitar un plan de empleo,
porque un plan de empleo son 20 hojas. Si no sabes leer y escribir, ¿cómo te lees eso? Hay que atender a la brecha digital. Desde Yere entendemos que es el mayor factor de exclusión social hoy en día, y quería que eso quedara encima de la mesa. No me voy a extender más. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Mónica. Además estáis siendo súper generosas. Hemos adelantado un poco el tiempo que llevamos de retraso, son las 2, y ahora ya pasamos a nuestra compañera Beatriz. Muchísimas gracias, Mónica. Pues por eso luego dejaremos unos minutos, si os parece bien, si queremos hacer alguna pregunta, pero aquí se genera más de un debate por sí solo, ¿no? Y estamos tocando algunos aspectos que nos toca leyendo en el trabajo y que probablemente nos gustaría también decir muchas más cosas de las que estamos diciendo, pero os agradezco vuestra generosidad. Beatriz, otra más que estoy encantado de presentar, ¿vale? Como digo, hoy estoy aquí encantado de la vida. Beatriz Corrochano Muñoz. No nos conocemos mucho, pero sí que hemos empezado a conocernos últimamente porque compartimos proyecto de vivienda. Ella es de Accem, yo soy de Alganda, pero trabajamos los dos en vivienda aquí en Talavera de la Reina. Y además somos vecinos puerta con puerta a nivel de oficina de trabajo, así que encantado de la vida y agradecerte mucho que hayas también acudido cuando te lo pedimos, ¿vale? Entonces, ella es Beatriz Corrochano Muñoz, como ya he dicho, trabaja en Accem, en nuestra ciudad, en Talavera de la Reina. Eres técnico de vivienda y llevas es un proyecto para la vivienda o para la inclusión social, correcto, y bueno, pues ella, eres abogada, también es importante decirlo, yo creo en este caso, porque ahí toca el tema jurídico. Muchas veces me ha dado algún consejo muy valioso o alguna interpretación legal, que le agradezco un montón. Y bueno, lo dejo para que tú ya nos cuentes un poco lo que tú quieras, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Daros las gracias también a Alganda por haber querido contar con nosotros para esto. Porque, bueno, entre otras cosas, este proyecto en Talavera se ha implantado por primera vez este año. Es desde Accem, que lleva trabajando en materia de vivienda desde el año 2003. Y el proyecto se lleva a nivel regional, se lleva en Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, y este año por primera vez en Talavera. Entonces, bueno, pues también contar con el apoyo de Alganda para ver un poquito establecido los vínculos y tal con las personas ha sido muy importante. Desde Accem siempre se ha pretendido trabajar en este proyecto adaptándolo un poco a las necesidades del perfil de personas que acuden a nuestros proyectos. Por eso este año se ha querido contar con la figura de un abogado, porque es cierto que se han detectado, bueno, aparte de la gran problemática que hay, que las ciudades de vivienda también se han detectado, que hay multitud de irregularidades en los contratos de alquiler. Entonces, bueno, este año el enfoque que se ha querido dar ha sido ese. Sí que es cierto que cuando la familia viene se le da apoyo desde otros programas de Accem, pues para el acceso al empleo, para la formación, o si no se le derivan a otros recursos de la ciudad. Y bueno, tenemos 4 líneas principales, que son la creación de una bolsa de viviendas. En mi caso sí que tengo que decir que he conseguido crear una mini bolsa de viviendas, he tenido disponibles 3 o 4 más o menos al mismo tiempo. Lo he hecho siendo muy pesada y llamando a todos los particulares que me encontraba por mi camino. Al final hemos conseguido que 17 personas accedan a una vivienda aquí en Talavera. Han sido 5 contratos de alquiler los que se han firmado. Sí, también es verdad que hay que decir que son personas que cuentan con algún apoyo familiar, jóvenes que salían de programas de autonomía, y luego pues familias que sí que contaban con algún recurso económico más. O sea, luego ya fuera de esos perfiles la realidad es la misma para todas las entidades. Luego, otra de las líneas que tenemos es la de las formaciones. Hemos estado impartiendo formaciones pues para un poco también hacer consciente a la gente de qué es lo que va a firmar y qué obligaciones le va a suponer firmar eso. O sea, hay mucha gente que, yo lo entiendo, me voy a quedar en la calle, Beatriz, voy a firmar lo que me pongan, y muchas veces es muy necesario decirle, mira, vamos a sentarnos, vamos a verlo, no puedes firmar lo que te pongan porque tú vas a asumir ciertos compromisos que por tus ingresos no vas a poder afrontar. O sea, lo vas a poder afrontar un mes, lo vas a poder afrontar 2.
3 como mucho, pero es que va a llegar un momento en el que tú esto no lo vas a poder afrontar. Entonces vamos a darle una vuelta, siéntate, vamos a hacer un poco como una planificación y vamos a ver qué otras opciones tenemos. Luego también a raíz de esto, lo que también hemos detectado es que la gente no sabe qué ingresos tiene realmente o no es consciente de sus ingresos, y lo peor de todo, que no saben que los gasta. O sea, yo he tenido así de familias que me han llegado y ¿cuánto percibes? Pues la RAI. Vale, ¿en qué lo gastas? Pues oye, que la gente no lo sabía y era como, vamos a empezar a trabajar en esto para que tú tomes conciencia de lo que ingresas y de lo que gastas. A ver si así podemos como reestructurar un poco tu economía y que también pues empieces a ver otro tipo de posibilidades. Pues al final esto es una ayuda que se te da, vamos a intentar aprovecharla al máximo. Luego tenemos la labor de mediación, que lo ha explicado muy bien Gabriel antes, que como intervenimos en este tipo de procesos. Yo la mayor parte de mediaciones que he tenido ha sido con propietarios, pues el típico de que no me quiere arreglar la caldera, pues venga, vamos a intentar hablar con él y a ver si, pues por ley sí que se puede, a lo mejor que un mes de renta no se pague a cambio de que esa persona pues pague la caldera. Y un poquillo así, pues buscando resquicios de un sitio y buscando resquicios de otro, pues han sido más o menos dando soluciones que yo considero que son importantes, porque acceder a la vivienda es muy importante, pero poder mantenerse en ella también, y más como estamos ahora en la situación que estamos y lo que estamos hablando, que es que no hay vivienda disponible. Y luego ya pues por otro lado tenemos la línea del asesoramiento y la orientación, que esto sobre todo ha sido lo que más ha consistido en revisión de contratos de alquiler, muchas personas que tienen un gran desconocimiento de los derechos que tienen como arrendatarios. Pues a lo mejor muchísimas personas que piensan que su contrato se va a finalizar en un año. Oye, mira, que no se te va a finalizar en un año, que te tenían que haber avisado con tanto tiempo, que tú tienes derecho a esto, que lo firmaste en 2020, son 5 años por ley lo que tú tienes, si nadie te avisa con esta antelación. También un poco como cubrir ese miedo que muchas veces pues tenemos todos por el desconocimiento de lo que realmente nos puede corresponder, y porque también muchas veces eso no se sabía bien qué se había firmado. Y bueno, pues luego como el perfil de personas que tenemos son sobre todo población inmigrante. También tenemos bastantes personas que son víctimas de violencia de género y muchos jóvenes que salen de los programas de autonomía de ACCEN, que sí que es verdad que luego les damos como esa continuidad, pues para no dejarles abandonados una vez que salen del programa, sino pues ayudarles en la búsqueda de vivienda y tal. También hacemos se hace un seguimiento de aquellas personas que acceden a vivienda o de cualquier otra persona que tiene con cualquier tipo de problema que se le pueda dar la solución, pues para ver cómo lo están llevando, a ver si lo están afrontando bien, si necesitan más ayuda o algún otro tipo de acompañamiento. Y luego que hablo muy tarde, y luego ya la verdad que el trabajo del día a día es eso, los berrinches de no encontrar vivienda y sobre todo también pues la negociación con los propietarios, que hay en la mayoría de las ocasiones son muy desagradables. Te ponen unos requisitos que es cierto que a mí me tienen un poquito espantada, porque dices, es que yo no sé dónde te has sacado tú eso, pero bueno, a mí me han llegado a pedir incluso referencias de anteriores propietarios para ver qué tal esa persona en la vivienda anterior. Y pues sí que es verdad que el tema del acceso a la vivienda se torna bastante complicado y que hay muchísimas personas también que han venido, que es un perfil bastante interesante que no sé cómo me he podido pasar por alto, que son personas que se están enfrentando ahora mismo a un desahucio, que son personas que ahora mismo pueden estar algo más tranquilas, pero que el día 28 de febrero del año que viene se van a quedar a partir de ese día se van a empezar a quedar en la calle, y que son personas a las que por desgracia no vamos a poder darles una solución, y mucho menos una solución inmediata. Con ese perfil de personas sí que es verdad que con la mayoría lo que estamos intentando es trabajar un poco en el ámbito laboral, a ver si podemos dar una solución a eso y que con eso ya puedan acceder a la vivienda, porque es cierto que no se puede comprender la vivienda sin trabajo ni el trabajo sin vivienda. Y no sé si tendréis alguna pregunta más, pero por mi parte yo ya os he contado mi proyecto y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias también a ti, Beatriz, y a todos los que habéis participado, tanto en la primera mesa como en esta. Ahora sí, mira, encima tenemos tiempo, vamos bien.
por si queréis hacer alguna pregunta, cualquiera de las ponentes que ha habido, alguna aclaración, algún comentario, algo que os apetezca destacar. Es el momento, o callad para siempre, no sé si os apetece. Paco. Sí, bueno, yo al hilo de la falta de vivienda y de lo que comentaba Beatriz, por las viviendas de la torre de peones camineros, como se llama siempre, es una torre de verdad que está partida y prácticamente la mitad de las viviendas son del antiguo MOPU, del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, era toda la torre entera de MOPU. Cuando existen las transferencias se pasa a la Junta de Comunidades. Entonces creo recordar que era la Consejería de Política Territorial, lo que es ahora el actual Fomento. Entonces hay mitad y mitad de viviendas y las ocupan funcionarios. Pero a lo largo del tiempo se han dado situaciones muy rocambolescas, como el hecho de que personas jubiladas sigan viviendo allí. En ocasiones funcionarios que vivían allí han pasado la vivienda a los hijos, que la han utilizado pues, para vivienda de ocio, vamos a decir, esparcimiento. Y la historia está en que, bueno, ellos tenían la esperanza de que prácticamente se las iban a regalar las viviendas y por eso las han seguido, para mí, en un este de ocupación, porque la Junta me consta, no sé si ha insistido mucho o no, pero sí me consta que desde hace tiempo la Junta estaba intentando recuperar esas viviendas para darle ese carácter social que decíamos en la anterior mesa. Y entonces, bueno, no se está consiguiendo. De hecho, hay gente que era jubilada, está viviendo en el pueblo, pero viene periódicamente a la vivienda y tal. Estos funcionarios que han estado viviendo allí, yo no sé si José, como ha sido responsablemente del gobierno, tenía conocimiento de esto, imagino que no. Sí, pues no se puede enterar de todo, ¿no? Pero dio conocimiento, no responsabilidad. Y eso que era vecino. Estos funcionarios no pagaban nada. Es decir, la comunidad. No solamente no pagaban por el hecho de tener alquilada esa vivienda. Nada. Es que yo puedo decir, porque yo trabajé en Fomento, que es que se rompía una bombilla de portal y la tenía que pagar la Consejería de Fomento. Sí. O sea, no pagaban absolutamente nada. Y ahora son los que están poniendo todas las trabas del mundo para que la Junta recupere esas viviendas para darle ese carácter social. Quiero decir. Sí, pero las han recuperado ya. Pero no todas. Pero quedan muy poquitas. Quedan poquitas, pero no todas. Quiero decir, pero que la Junta sí que tiene, quiero decir, hay viviendas. Si se hubiera querido antes, esta vivienda no se había recuperado ahora, sino que se había recuperado muchísimo tiempo. Sí que es muy curioso que cuando yo llegué en el 2015, los funcionarios me llamaban y me decían, oye Beatriz, que se ha roto. Y yo decía, ¿qué me estás contando? Pues llamar a la de la comunidad, tú no eres ahora la cargada del edificio, digo, dibuja, ojalá. Y luego, es que además tenía mucho conflicto porque al final era un estatus de funcionario conviviendo pues con las personas que habitan los pisos de Fomento y de Cáritas, ¿no? Y entonces pues tenía muchas veces y a nosotros también han recurrido al proyecto pues para que le solucionásemos sus problemas con los ciudadanos, con los migrantes, pues vamos a ver, es que el problema no son ellos, es que estás siendo tú el problema. No es y luego una última cosa que quería apuntar, por el grado de frustración que han mostrado los compañeros, tanto Gaby como Esther, que yo como educador social y como vecino del barrio del Polígono, mi mayor vergüenza ha sido que después, como decía Mónica, después de invertir en la famosa L, todo, cuidado el dinero que se ha gastado ahí, mi mayor vergüenza es que no hayamos sido capaces de dar una respuesta y haya habido que derribar el edificio para acabar con el problema. Que el acabar con el problema no ha sido tal cosa, no se ha acabado con el problema, lo que hemos hecho ha sido trasladarlo a otro sitio. Un momento, en relación a las viviendas de peones camineros. Las viviendas de peones camineros es que es una realidad que tenemos en todas las comunidades autónomas, con la que en Aragón también nos encontramos. Y en Aragón estaban parte cedidas y además cedidas a carreteras, no a vivienda, sino a carreteras, y parte eran de Fomento. De Fomento me refiero del Ministerio, del antiguo Ministerio. En el caso de Aragón, la mayoría de las que eran del Ministerio estaban deshabitadas, entonces lo que hicimos fue conveniar. Y en esta ocasión lo que hice fue conveniar yo directamente vivienda, convenir con ellos, hicimos un convenio y nos las cedieron. Las viviendas que eran de carreteras y estaban ocupadas, se sacó un nuevo decreto, porque es que realmente era un pago en especie de salario, pero del año
69, que los que habían entrado con posterioridad no tenían derecho a esa vivienda. Entonces, yo soy aragonesa en Cabezona, estuve cerca de 3 años sin hablarme con el director general de carreteras, éramos compañeros, pero le dije que lo sentía mucho, pero que esto no podía ser, que si un profesor que lo trasladaba de pueblo en pueblo y le daban vivienda, ¿cómo podía ser que a un peón caminero le diesen vivienda? Entonces, que hoy vamos a los tribunales y estos señores salían de allí, pues si llegaban. Me acuerdo que se llevó en Aragón fue que los que estaban viviendo hasta la jubilación se quedaban y el resto se iban. Fue complicado, no, complicadísimo, pero se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque el compañero muy espabilado, aunque se dijo, muy bien, te las quedo aquí y te los pues vale. O sea, no tengo ningún problema porque me parece que es vergonzoso, pero no solamente para el resto de personas, sino para el resto de funcionarios. O sea, me parece que es un agravio comparativo. Y entonces pues, lo que hicimos fue un proyecto muy chulo, que fue una intervención desde vivienda de Energy, es un proyecto de un passive house, una rehabilitación en passive house en la provincia de Teruel, una en Teruel capital y otra en Alcañiz. Se intervino en esas viviendas y se llevó a lo que os he comentado antes de la bolsa de alquiler social. Y la verdad es que funcionó muy bien, pero para esto tienes que tener políticos a los que se les vaya la pinza y que estén dispuestos a asumir. Y al final dices, es que me da igual, porque iremos a la prensa, pero cuando vaya a la prensa el peón caminero a decir, es que me han quitado la casa de quién. Claro. ¿Tu tercera residencia? Pero fíjate que eso en su día tenía su sentido, porque estaban, cuando había una emergencia, el único que tenía un teléfono, un walkie-talkie era el encargado. Y entonces el encargado vivía en el piso 7 y según iba bajando iba llamando a los peones camineros. Además aquí en la torre del MOPU hay un terreno, que eso en su día era el aparcamiento de los camiones, bajaban, recogían a toda la brigada y se iban a hacer la emergencia de la carretera. Pero fíjate, o sea, situaciones rocambolescas de gente que estaba en fomento y que ahora estaba trabajando en, pues no sé, en educación y seguía haciendo uso de la vivienda. Y hay gente en tercera generación, es decir, el abuelo era el peón caminero, después pasó a los hijos y ahora pasado a los nietos. De todas maneras, el ministerio las tiene vacías, quiero decir que dentro de esta torre el ministerio, la mayoría están vacías y ha vendido ya. Pero el ministerio les ha puesto a pero no ha cedido. Y no las puede, o sea, creo, tendría que haber una cesión, un convenio con vivienda o con quien sea. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Entonces, el grupo no lo ha hecho. Y luego las que están siendo ocupadas por parte del funcionariado de vivienda, a ver, esto es un tema político, es decir, a ver, pero es que ya están, la mayoría ya están recuperadas. Pero nada más, aquí en Talavera quedaban 5. Bueno, en Talavera no lo sé, estoy hablando de todo. Aquí en Talavera que tenéis también, que están en el medio hasta la comunicación. Sí, sé cuáles son. En Talavera son 4 bloques, 2 de los bloques son de hay 5 familias viviendo. Y ninguna de ellas, o sea, derecho como tal de aires, ninguno de ellos. Pero es que es un tema de voluntad, es como todo, o sea, las ganas que tenga de estar en la tribuna un día hablando. Sí, pues no, estaba pensando, según hablabais, la próxima jornada será de políticas de vivienda. Sí, por favor. La conclusión de la jornada, conclusión personal, me alegro que hayáis propuesto la idea de hacer una red de trabajo, creo que es vital que las organizaciones, asociaciones trabajen en red. Como primera idea de protección social y como segunda, antes de que os metáis en política y veáis la luz, vamos a hacer, yo hemos decidido hacer una asociación de educadores afectados por la falta de vivienda, para que podáis ir ahí a llorar por todo lo que queráis, que nosotros vamos a escuchar con mucha e infinita. Yo digo los cines, ¿vale? Yo para incorporarme os digo los cines. Digo porque los vamos a forrar. El muro de las lamentaciones los vamos a forrar, pero a lo mejor nos convertimos con la ley política. Yo me rondan varias ideas de todo lo que ha surgido aquí. Una de ellas es esa, que
Quizá la deje pasar. Vale. Bueno, no sé si hay más preguntas, más comentarios al respecto de lo que han estado hablando o hemos estado hablando a lo largo de la mañana. Sí. Yo quería preguntar, si no estoy equivocada, has dicho que Cáritas sí tienen recursos. No sé si la has dicho, perdóname que me estaba aquí. Los requisitos de acceso a este proyecto. ¿El qué? ¿Perdona? Los requisitos de acceso al Sí, ya te he comentado antes, los requisitos de acceso normalmente vienen derivados por entidades, servicios sociales. El requisito de acceso es que la familia quiera firmar un acuerdo de intervención. Juntamente con el educador, que no todas las familias quieren tener ese itinerario, ¿vale? Te pongo el ejemplo de una de las viviendas que tenemos en la torre que estamos hablando. Pues la chica vino, valoración, sí, y el primer día que se le dio las llaves ya no nos abrió la puerta, ¿vale? Entonces nosotros no desahuciamos, desahucia Fomento y lo hace la administración, ¿vale? Ya ha habido 2 desahucios de familias que me cedieron a mí y las familias no quieren trabajar. O sea, no quieren ni itinerario de inserción ni quieren trabajar. Quieren una vivienda para destinarla a otra cosa que no es una mano. O sea, las propias familias que acceden al proyecto. Claro, porque hay familias que al principio te dicen sí, yo accedo y voy a firmar, luego no quieren un trabajo y quieren utilizar la vivienda para otras cosas, que dedican su tiempo. Venta de drogas, zoológico, meto todos los animales que pueda y más, no sé, es un problema. Es que multitud. Pues ya lo tiene. A ver, es que de verdad. Luego, con respecto a la filtración, ¿no? Yo creo que al final creo que el educador social aquí en estos proyectos hace y desempeña una función creo que es súper importante. Se puede conseguir o no la vivienda, pero el tema del acompañamiento social creo que es vital. Se consiga o no en la vivienda. Porque la limitación a la vivienda acarrea unas necesidades que creo que también se tratan y también se intervienen y que son súper importantes. O sea, al final todo esto conlleva un deterioro emocional que creo que si no hay una intervención de un educador social se consiga o no la vivienda, estaríamos hablando de externos. Luego también hay que pensar también que el educador no puede atender a mí me llama todos los años Fomento para ofrecerme más viviendas. No puede ser, o sea, un educador no puede atender. Nosotros tenemos 2 edificios en el casco histórico de Toledo de propiedad de Cáritas. Uno se lo hemos cedido a ASE, porque yo no puedo. Yo planteaba a mi directiva, si se atiende bien, y si no, no se atiende. Esta entidad necesita, vamos a cedérselo, porque yo con lo que tengo suficiente. Y que luego el educador social, ahí sí que esté un poco en distorsión, ¿no? Un poco con lo que has dicho, el educador social no está para todo. El educador social es un educador social, no es abogado, no es. O sea, el educador social al final hace una intervención y por eso se llama educación social y no otra cosa. Sí, eso es complicado en las entidades. El educador social vale para todo, el trabajador social y el abogado que trabaje. Te quiero decir que porque si no, yo me vuelvo loca. Y al final, yo creo que también desvalorizamos un poco el trabajo del educador social. Yo soy educador social y no valgo para todo. No valgo para cambiar, te voy a decir esto, ¿vale? No valgo para cambiar una opinión, porque no estoy capacitada para eso. Valgo para ser educador social. Pero es que en algunas ocasiones, si tú no vales para otra cosa, esa persona no va a tener una respuesta. Porque, por ejemplo, no tendría que encargarme de tramitar documentación. Hay ocasiones en las que me he encargado, o de levantar 20 teléfonos y encontrar debajo de la tierra un abogado, porque estáis muy cotizados los abogados, ¿no conocéis por qué? Es que no nos queremos saber del sector. con la brecha digital, hay ocasiones, o sea, por ejemplo, con la brecha digital y COVID tienes que montar un chiringuito para explicar a las familias, cuando todo el mundo estaba en sus casas, tú te vas a la oficina a imprimir deberes, a meterte en el PAPA o en el sistema que tenga el colegio y a que esos niños hagan los deberes, porque si no
Entonces sí que hubiera sido un caos. En ese sentido no creo que no se haga, y que hay veces que sí que es verdad que se tratan otros temas que no son propios del proyecto en sí, pero no sé, yo creo que el educador social no vale para todo. O sea, Y no te quería interrumpir. No, es un poco al hilo de lo que dices y de lo que están diciendo las compañeras. Yo estoy igual que tú. La profesionalización es la profesionalización, las funciones son las funciones. Pero ¿qué ocurre? Como cuando decíamos que el educador es el único recurso que hay. Entonces ocurre eso. O lo haces tú o no lo haces. Igual estamos equivocándonos, ¿eh? Igual estamos equivocándonos y le estamos dando un mensaje a la administración que no es el que se corresponde con la realidad. Es decir, esto está atendido, no te preocupes, ya estoy de aquí, que soy el crack y todo lo hago. Hago de abogado, hago de profesor, hago de educador, hago de trabajador social, hago de lo que sea. Y quizás es un mensaje erróneo. A mí eso me lo dijeron en el Congreso de Barcelona. Te lo juro, y desde entonces no se me olvida. Es evidente que es un conflicto entre la ética, digamos, del educador, de no poder dejar desatendido a la gente, y nuestra propia profesionalización, que curiosamente cuantas más cosas hacemos, más nos desprofesionalizamos. Justamente por eso, pero además, y sobre todo, acabas de decir, lanzas el mensaje de que finalmente no hace falta ni más recursos, porque ya estoy aquí para hacerlo absolutamente todo. Hago terapia, educo a los niños, no sé qué, y pongo la bombilla. Entonces, bueno, a lo mejor, efectivamente, esa ética personal, que yo no creo que deba desaparecer, ni mucho menos, porque si no nos deshumanizamos, pero ojo porque nos puede estar jugando siempre una mala pasada a la hora de prestar la protección. Y no solo nuestra, digamos los propios servicios sociales. Claro, estamos lanzando mensajes equivocados. Sí, yo a la administración le solicito el salario de oficios varios, pero sé que me da el educador, no el de oficios varios. A ver, Aitor tenía la palabra. Perdona. Yo dentro de mi curso de trabajo no está en la certificación principal, que están los certificados para funciones de mayores, y yo hago desplazamientos y hago certificados, porque la persona que sufre las consecuencias es la persona con la que yo trabajo, no la administración era igual. Entonces, como mi deber va para con la persona con la que trabajo, entiendo que no es mi trabajo, pero que lo tengo que hacer, porque realmente mi función es ayudarlo. Claro, pero entonces estás responsabilizando a ti mismo, sino a la persona. Claro. A lo mejor trabajar las habilidades para, o derivar simplemente. O sea, yo llego hasta donde llego, y es mi trabajo. Fíjate. Y esta es mi profesión. O sea, que no te digo que no se haga, digo que muchas veces a la hora de que se valorice nuestro trabajo también lo hacemos nosotros mismos, no darnos cuenta. Entonces, yo eso lo pensaba hace 3 años cuando estaba en la facultad y sabía y a tope, pero me di cuenta que es que los profesores maniobramos mejor que hacer maniobrar el barco enorme que es la administración. Es imposible. Si yo espero que la administración me mande a alguien para que tramite ese libro a esa asociación de mayores, se queda sin su pensión y pierda. Claro, pero a lo mejor tienes que estar dispuesto a perder para ganar otra cosa. Si al final siempre estamos nosotros atendiendo, la administración no se va a dar cuenta. Si yo me quedo sin proyecto y sin trabajo. ¿Cómo? Si yo quiero darle, me quedo sin proyecto. Vale, prefiero, pues muchas veces a ver, entiendo perfectamente lo que están diciendo, no tengo que yo en alguna ocasión no lo haga, pero yo por mi experiencia hacemos cosas que sabemos hacer, estamos capacitados y que muchas veces ponemos en riesgo, más todavía si cabe la situación. Bien. Digo, si no os importa, cerramos aquí el debate. Le doy la palabra a Mónica, que tenía la palabra, ¿vale? Y ya con esto, pues, nos vamos. Simplemente quería romper, no creo que ni las cosas sean blancas ni las cosas sean negras. Creo que desde las entidades, en ese caso concreto, el papel está en hacer ese tipo de actuaciones que nos van a llevar a cumplir nuestros objetivos, aunque sean previos y no estén marcados en muchas ocasiones en los proyectos, pero desde las entidades y como técnicos creo que sí que es necesario trasladar a la administración esas cosas que muchas veces se hacen y no están puestas ni escritas en ningún proyecto y que se hacen y que conllevan mucho tiempo, conllevan el esfuerzo del educador, conllevan que si no se pueden desarrollar los objetivos dentro del marco de los itinerarios, pero sí que es cierto que creo que tenemos que mediar no solo con la familia para que ese itinerario pueda salir hacia adelante, sino con la administración, porque si no al final estamos desvalorizando nuestro trabajo profesional, que va un poco en la línea de lo que comentaba José.
O sea, sí que es cierto que nos requieren en todos sitios, pero luego no hace falta tener el título de educador, pero somos una figura principal en muchas administraciones, pero nos quieren pagar menos. No entiendo muy bien qué es lo que estamos haciendo mal por parte del tercer sector, y yo aprovecho y lanzo esta también, ¿por qué no sabemos demostrar lo que realmente hacemos? Porque el papel lo sostiene todo. Y luego cubrimos muchas funciones que no están dentro del papel y no hacemos saber a la administración cuáles son las carencias que hay en el marco del proyecto, y no sabemos trasladar a la administración que para ese tipo de proyecto no hace falta una persona, hace falta dos. Mónica, en la última inspección, vamos a hablar entre comillas, de los técnicos de bienestar social al proyecto de Atenas, cuando le trasladamos esas carencias que había en el proyecto y que había cosas que no se subvencionaban y que a de dónde salía el dinero, ¿sabéis cuál fue la respuesta de los técnicos de la administración? Hiciéramos rifas. Sí. Hiciéramos rifas. La 148, una rifa. La 148, te dijo que hiciéramos rifas o vendiéramos lotería, como hacen otras asociaciones. Eso te lo hizo un técnico de la administración. Bueno, sinceramente te quedas con ganas de mandar a la mierda. Así es sencillo, lo que pasa es que te quedas de la igual. ¿Sabes? Pero bueno, ¿cómo te puede decir eso un técnico de la administración? Sí, recibe respuesta muy clara y tiene que hacerlo. Pero creo que una de nuestras partes es hacerle ver a la administración que todo ese trabajo tiene que estar, y tiene que estar escrito y tiene que estar encima de la mesa. Y creo que ahí fallamos como profesionales. Yo creo que sí. La cosa es un poco más complicada. Sí, pero hay cosas más complicadas. Pero bueno, sí, eso para otras jornadas, porque... Exacto. Yo ya me he enterado de lo que visto los padres y ya tengo bastante para... Bueno, pues fíjate en la que has liado con la pregunta. Ahora tenemos... Bueno, que muchísimas gracias. Yo creo que ya dejamos aquí. Antes de irme, simplemente de verdad agradeceros a todos. Os habéis venido, habéis acudido a estas jornadas. De verdad, muchísimas gracias a los que habéis estado antes, a los que estáis aquí ahora. José, muchas gracias de verdad por tu colaboración, por todo lo que has hecho, por supuesto a Paco también, como no, y a todos los que estáis aquí. Y decía una última cosa. Lo que has dicho, José, que antes lo dijo Gabriel y lo estamos hablando aquí, te juro que esto, uno de los objetivos de esta jornada es conocernos, haber tomado contacto, y me encantaría que a partir de aquí siguiéramos en contacto. No sé si con un grupo de WhatsApp o yo me pondré en contacto por teléfono y con correo, y lo que consideremos oportuno. Me encantaría que tuviéramos un grupo de trabajo de todos. Somos 2 de Toledo, 2 de la Sagra y 2 de Talavera de la Reina, que vamos a ser aquí un motor que impulse esto como sea, porque de verdad que nos podemos apoyar, nos podemos ayudar. Bueno, y de Aragón, pero como se dice aquí Aragón o algo más. Así que vale, fenomenal. Yo por mi parte, de verdad, el agradecimiento, y me ha encantado veros y me ha encantado compartir con vosotros este espacio. De verdad, gracias. A comer. Aitor, ¿te encargas tú, Aitor? Que vino la de aquí. Sí. He visto lo que has hecho de la bolsa de vivienda. A ver, si no es frustración de que tocas un montón de cosas y que al final la familia, el día 12, tiene que saber que yo estoy